Las relaciones. Entonces, ¿nunca se puede salir de este enredo de las redes viejas? Ha sido de nuevo una pregunta de mi amiga Violeta, en forma de lamento y cansancio, por verse atrapada en la dinámica de las viejas redes, la que me impulsa de nuevo con esta presente reflexión. La pregunta que me hace va sobre la mecánica de las relaciones. Quiere entender el porqué de la frustración y el enfado que le reportan las relaciones de pareja. Le comento a Violeta que las relaciones con los demás nos van reflejando la relación que tenemos con nosotros mismos. Tal como nos amemos y respetemos a nosotros mismos, así se reflejará ese amor, ese respeto desde el exterior. O por el contrario, tal como sintamos esa carencia hacia nosotros, así también será reflejado desde el exterior, produciéndonos descentramiento y la falta de paz. Y concretamente en las relaciones de pareja, tal como sea la relación que tenemos entre nuestra parte femenina con nuestra parte masculina, así será la dinámica de expansión-alegría o de contracción-dolor que interpretamos con la pareja externa. Siempre en el exterior creamos los teatros externos, cuyo argumento son el equilibrio o no de nuestras propias creencias al respecto, sostenidas por las viejas redes internas. Las personas solemos repetir fuera las redes que se fueron anclando a lo largo del tiempo, fruto de la relación que vimos entre nuestros padres, fruto de lo que había establecido en la sociedad, fruto de la educación, fruto de la época, etc. Si, por ejemplo, la relación entre los padres fue muy dramática o de codependencia, o de competencia, o de maltrato, o de rechazo, o de manipulación sutil, esa es la red que se queda impresa inconscientemente en el entramado neurobioquímico de un niño. Este aprende que para tener una relación de intimidad con otra persona solo puede ser en clave dramática o disfuncional, porque no tiene registros de relaciones sanas. Entonces la tendencia es recrear la dinámica de las viejas redes que aprendió, siempre basadas en el no amor, en la carencia y en el desequilibrio. Nuestros padres son la referencia entre lo masculino y lo femenino dentro de nosotros. Nosotros ya encarnamos con una determinada tendencia en este difícil equilibrio, que luego en la vida veremos desarrollado. Por ejemplo, no todos los hijos de una pareja ven o vivieron la relación de sus padres de la misma forma. A veces tienen percepciones totalmente diferentes entre ellos. Esto va a depender mucho del alma y de lo que tenga que resolver y equilibrar ésta. Puede ocurrir que exactamente no recree fuera ese patrón disfuncional que aprendió y sí, en cambio, se vuelque con todas sus fuerzas en no repetirlo, por el gran rechazo que le causa. Pero sucede que hasta que el viejo patrón familiar no esté integrado con conciencia, permanecerá ahí dentro, latente, inconsciente, y la persona vivirá en una tensión interna que no logra descifrar y que no le deja estar en plenitud y en paz. Y es que para poder realizar la integración
Tiene uno que localizar y reconocer dentro de él o de ella el patrón que subyace en la sombra, descubrir que él mismo tiene dentro ese aspecto, ese yo que no acepta o rechaza, o contra el que lucha. De otro modo, la integración no es posible. Y de estas disfunciones relacionales no se libra ningún estrato social. Recuerdo el caso de una chica que pudo abrazar y reconciliar por fin su lado masculino y su lado femenino, muy polarizados, por cierto. Es de las personas más trabajadoras con su interior que yo he podido conocer en este camino. Entre otras cosas, encarnó en esta vida para sanar la herida femenina, y conforme sanaba su lado femenino, brindaba el reconocimiento y el amor al masculino divino. Ya se sabe que un femenino sanado e integrado puede devolver el reconocimiento a la divinidad masculina. Se hizo varias sanaciones conmigo. En una de ellas tuvo la experiencia cumbre, que luego me describió como haber entrado en un espacio azul oscuro y: Mari Carmen, he visto a la paloma que sale en las imágenes de las iglesias. Estas fueron sus palabras literales para describir el símbolo que había recibido en dicha experiencia. Tras aquello, a los pocos días nos volvimos a ver, y ella, muy emocionada, me contaba que se había producido dentro de ella un milagro que jamás hubiera pensado que sentiría. Era capaz de amar a su padre con amor absoluto. Y tras aquello sintió que dentro de ella su padre y su madre quedaban reconciliados. Siendo ella pequeña, sus padres se habían separado, pero ella ahora los podía sentir unidos en su interior, gracias a un amor inmenso que emanaba de su pecho hacia ellos. Resulta que ella de pequeña nació y creció en un hogar en donde el padre profesaba malos tratos físicos a su madre y reproches permanentes. Ella decía que vivía en una ansiedad constante del sufrimiento que aquella situación le causaba. Me relató cómo salía corriendo de la escuela para casa, con el miedo atroz de no saber qué se iba a encontrar allí. Los padres finalmente se separaron, pero en ella se quedó un estado de languidez y cierta apatía que le duró toda su adolescencia, además de tener varios episodios de desdoblamiento que le causaban mucho miedo y angustia. Era como si se hubiesen separado su cuerpo físico de su cuerpo sutil, como una autodefensa, como huida, como una desconexión de tanto sufrimiento y ansiedad que tuvo que pasar de cría. El caso es que ella, persona valiente y honesta consigo misma, me confesaba que las relaciones que tuvo en la juventud volvían a repetir el patrón que vio en sus padres. Era como una especie de adicción a situaciones y a personas que le reportaban sufrimiento, pero hacia los que irremediablemente y sin saber por qué se sentía absorbida. Ella, ya de mayor, con el autoanálisis y la reflexión, podía localizar el porqué de aquella atracción hacia parejas con comportamientos tan viles hacia ella. Decía que la manera que aprendió en cómo se basaban las relaciones que conectaban a una pareja llevaba el ingrediente de malos tratos y que ella realmente no tenía referencia de otro tipo de relaciones sanas y equilibradas. Su referencia de la relación con lo masculino era en clave de maltrato y de falta de respeto. Y para salir de esta percepción tan errada, tuvo que hacer un tremendo trabajo interior, que fue coronado con la iniciación del bautismo.
Después, su posterior etapa de desierto. Unir su parte femenina y masculina durante el desierto fue muy duro porque había la consiguiente resistencia de las redes viejas, pero esta vez le acompañaba un hombre excepcional a su lado, su marido, que le daba el espacio seguro para que ella pudiera integrar tamaña polaridad. Hace un tiempo me contaba muy contenta y feliz que ya estaba viendo la luz y que su alma sentía la paz que nunca tuvo desde que tenía uso de razón. Recuerdo que una de las palabras que más la llenaban y repetía con vehemencia era dignidad, mi dignidad. En fin, ha hecho un tremendo trabajo de sanación de la energía femenina, no solo para ella misma, sino que su trabajo redundará a nivel de todas las mujeres del planeta que sufren y han sufrido la sustracción de su dignidad humana. Restitución que la energía masculina agradecerá también, porque podrá mirarse y reconocerse en el espejo del femenino sagrado, y por tanto solo podrá relacionarse con ella bajo esa premisa de respeto y reconocimiento de la mutua divinidad. No hay otra forma que valga en las relaciones de pareja en los que de verdad hacen este camino de integración. Bueno, continuamos con los patrones psicológicos. Recordemos que las redes neurobioquímicas magnetizan los escenarios externos para seguir procurándose su dosis de péptidos, y estos escenarios tienen el mismo nivel de frecuencia que dichas redes. No hace falta que venga ningún extraterrestre a ponernos implantes. Ya se nos van poniendo solos según vamos creciendo en una sociedad desequilibrada, en la que las personas que son supuestos mentores o supuestos referentes no están integradas. Por tanto, lo que reproducen fuera tendrá el correspondiente o equivalente desequilibrio. ¿Cuántos niños abusados terminaron siendo adultos que se odiaban a sí mismos? El implante que recibieron fue terrible, generándoles tal rechazo hacia ellos mismos, vergüenza y culpa, que el camino que tomaron fue autodestructivo o incluso generador de enfermedades graves. Realmente fueron víctimas de energías depredadoras y densas, que se cebaron en los que más potencial de luz traían para encarnarla en la tierra. Por eso la importancia de sanar la sociedad a base de nuestra propia e individual integración, cada vez de más personas, para no seguir transmitiendo los implantes disfuncionales a otras generaciones. Y la depredación no tendrá nunca más cabida en una sociedad sana. A tal grado de amor tenemos que llegar a tener por nosotros mismos, para recoger todos esos aspectos sombra y abrazarlos con comprensión y tolerancia absoluta. Esto no quiere decir que te identifiques con ellos y sigas replicando fuera sus dictados, sino que esa luz amor que viene de nuestro ser tiene el poder de neutralizarlos y dejarlos estar en paz dentro de nosotros, sin lucha y sin juicios. Es de esta manera que se vuelca la luz hacia el mundo, elevando así las frecuencias de éste. Le sigo argumentando a Violeta que, por ejemplo, los niños que nacen y se crían en lugares de indigencia, delincuencia, suciedad, desorden, etc.,
anclan, petrifican unas redes neuronales que luego recrearán lo mismo cuando sean adultos en su vida externa, porque no conocen otras referencias. Para ellos lo normal es lo que han conocido. Esa es la realidad cuántica que conocen. Así que podemos imaginar la labor maravillosa que hacen las personas con verdadera vocación para enseñar, transmitir a estos seres que hay otras formas de vida, otra forma de ser. No suele ser lo más común, pero algunos de estos pequeños logran en su desarrollo como adultos, no sin mucho esfuerzo, levantarse como el ave fénix de esas realidades cuánticas tan densas. Son un verdadero ejemplo para la sociedad. Violeta me dice lamentándose: entonces, de este tinglado de las redes neuronales del pasado se vuelve a repetir una y otra vez. Nunca se puede salir, porque no conocemos otra cosa. Le contesto que sí, sí se puede salir, porque justamente el futuro es el pasado sanado y liberado. Es decir, nosotros podemos posicionarnos en el futuro gracias al pasado, a lo que estamos experimentando del pasado y no nos gusta. Con lo cual, al reconocer eso como pasado petrificado, nos podemos enfocar en su opuesto, que ya está resuelto y liberado en el futuro. Y cuando la alquimia está hecha, ese futuro liberado se convierte en nuestro presente manifestado. Se hace una creación tangible y real de él. Claro, para esto es fundamental el autoconocimiento y la autoobservación. No hay otra manera de localizar las viejas redes del viejo programa, y una vez reconocidas, sabemos que existe la red opuesta con el programa liberado del futuro. Sin el pasado no existiría el futuro, la liberación, porque no existiría la conciencia del contraste. Por ejemplo, si lo que no nos gusta lo vamos desentrañando porque para eso sirve el autoconocimiento, nosotros puede que no sepamos en un determinado momento cómo sería en el futuro. O si has aprendido una determinada manera de relacionarte con los demás, no sabes cómo sería relacionarte de otra, porque ni lo has visto ni lo has experimentado. Pero gracias a este conocimiento, sí puedes contemplar, vislumbrar que existe una solución. Otro ejemplo sería: si las personas en un determinado país se desenvuelven entre miseria y pobreza, no contemplan que haya otras realidades cuánticas liberadas de esa miseria, porque no la han visto, ni las conocen. Entonces no pueden considerar otra forma de vida. Pero cuando un ser ya tiene este conocimiento y está en el camino de integración, van emergiendo las viejas redes neuronales aprendidas. Entonces puede posicionarse en el otro lado, en el otro polo solucionado. Recordad la imagen del reloj de arena, que representa la división de la energía en dos polos, que nosotros denominamos pasado y futuro, pero realmente el tiempo es simultáneo. Por tanto, cuando se da una red densa del pasado, simultáneamente existe su opuesta, liberada del futuro.
Por eso todo el camino se trata de adquirir la maestría de situarnos en el presente, porque en ese presente es estar atento a esos dos polos. Pero claro, para poder estar en el ahora, hemos tenido que hacer un trabajo previo de alquimia, que ha consistido en posicionarnos siempre en la parte liberada, aunque no la viésemos. De esta manera hemos ido reconduciendo nuestra energía Kundalini hacia la red nueva, y esta red neuronal que hemos ido formando un día y otro y otro y otro, llega un momento en que adquiere vida, se activa, se enciende y entonces magnetiza como por arte de magia la solución de cualquier situación negativa de la vieja red. Parece magia, pero es pura ciencia. Hemos ido descubriendo nuestro reino de los cielos, es decir, detrás de todas esas redes neuronales viejas, desintegradas, densas, de sufrimiento, en definitiva del pasado, se encontraba nuestro reino interior, de paz, de presencia, en donde somos y lo tenemos todo, ahora. Así que finalmente podemos comprobar que el pasado es realmente sagrado, porque de no ser por él, no se podría conocer cuál es el futuro liberado y acceder a ese reino de los cielos, en donde tenemos acumulados todos nuestros tesoros, ahora, que no son otra cosa que la acumulación de las redes neuronales del futuro, opuestas a todos los sufrimientos, disfunciones y problemas del pasado. Y como en este trabajo estamos hablando sobre las redes neuronales referidas a las relaciones, ha habido algunas personas que me han preguntado sobre el camino de la llama. Mi visión personal es que ya somos completos y enteros. Es verdad que la energía del ser, al entrar en la encarnación, se divide en las dos polaridades, femenina y masculina, y todos tenemos la reminiscencia de que existe alguien que forma parte de nuestro mismo ser. El problema es cuando las personas se enganchan a esa idea de que hay alguien fuera que las tiene que completar. Y eso solo es un espejismo. Es más, cuando pensamos que nos falta algo, que no estamos completos, que desde fuera tenemos que recibir el amor, etc., lo que se crea afuera son situaciones que corroboran esas carencias y esa no plenitud. Ya sabemos que como pongamos la atención en lo externo, no se avanza hacia adentro, hacia nuestra integración. Y se sigue perdido en el limbo de los enredos dramáticos externos. Sucede entre las personas que cuanto más polarizadas estén hacia lo femenino o hacia lo masculino, atraerán las energías opuestas en la misma proporción del desequilibrio que haya, debido a la bioquímica magnética de las redes neuronales. Estar muy polarizadas hacia lo femenino o hacia lo masculino se traduce en que las personas esperan que desde fuera otra persona les complete, les dé, les supla las necesidades o carencias que ellas inconscientemente creen tener. Lo que sería, el amor está fuera de uno y hay que conseguirlo a toda costa, porque si no, se siente anulado o anulada como persona.
no son capaces todavía de reconocerse a sí mismas como individuos valiosos y únicos, que pueden sacar la energía de su propia fuente interna. Estas interacciones polarizadas son siempre dolorosas, porque se pretende obtener desde fuera las cualidades femeninas o masculinas que uno cree carecer desde dentro, y comienzan a demandar en el otro la energía que ellos no reconocen ni se dan a sí mismos, o a poner las expectativas de todo tipo en el otro, para que los haga sentirse completos desde fuera, cosa que es imposible, o culpar al otro si no les da lo que ellos creen que les falta o necesitan. Acompañado esto en ocasiones con la alienación del sentido de propiedad, o aún peor, de la posesión. O también cuando un miembro de la pareja se erige como el salvador del otro, reflejando el desequilibrio que tiene una creencia mal entendida de lo que sería ayudar al otro, y que esconde realmente un patrón de codependencia y apego. Entonces, física cuántica, aparecen las parejas que satisfacen dicha creencia y representan en el guión al personaje que necesita ser salvado, o que se deja querer, o que adopta el papel pusilánime. En definitiva, el que roba la energía porque el salvador, entre comillas, tiene unas creencias inconscientes, debilidades o patrones sin resolver, que permiten tal robo. En fin, que hay material para reflexionar, porque realmente en estas interacciones desajustadas, ambos están desempoderados, las dos caras de la misma moneda. Pero como la energía reflejada, proyectada hacia afuera, tiene que regresar tarde o temprano a su legítimo dueño, la integración es en ocasiones desgarradora, porque antes se ha tenido que pasar por una enzarzada lucha con lo externo, para tomar conciencia de que la división solo estaba dentro de uno mismo. Seguir proyectando fuera es seguir en el autoengaño y en la desintegración. No lleva más que a la guerra y a la autodestrucción. Nunca se debe dar el poder sobre uno mismo y la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra felicidad a nadie más que no seamos nosotros mismos. Las relaciones de equilibrio, en todos los ámbitos, sea de pareja o no, son las formadas por dos miembros que han recuperado la soberanía sobre ellos mismos, individualmente, y a partir de ahí, si caminan con un compañero o compañera, este o esta tendrán que ser soberanos de sí mismos, como él lo es, un espejo luminoso que refleje el amor y el respeto mutuos. Por tanto, el llamado camino de la llama es un camino de recoger todas las proyecciones que se pudieran hacer a las posibles parejas. El camino de la llama realmente es un camino de integración. Van apareciendo los mensajeros externos en forma de parejas, reflejando las energías, las cualidades que las personas tienen que reconocer e integrar. También pueden suponer un aprendizaje para decir no dejarse invadir y poner límites. Esas energías, aún sin integrar, producen una fuerte atracción, que luego se van transformando en experiencia y conocimiento, y finalmente en incorporación de dicha energía en el ser de la persona.
Tendríamos que añadir que esta atracción no solo se daría entre las posibles parejas, sino que se da hacia circunstancias y personas que no tienen por qué ser parejas, pero que reflejan un patrón, una red neuronal sin resolver o que hay que reconocer, y por lo tanto, hasta que no esté reconocida e integrada, seguirán apareciendo en nuestra vida. Esto me recuerda a la imagen del círculo de raíces. Sería lo mismo que describe el camino de la llama. Vemos cómo las raíces al principio están muy separadas. Esta separación, esta oposición, genera la atracción magnética entre los opuestos, teniendo en cuenta que la tendencia natural es buscar la unidad. Así, primeramente, las ramas más opuestas van juntándose unas con las otras, hasta llegar a troncos comunes. Y esos troncos comunes se siguen uniendo con otros troncos, en otro tronco mayor, más integrado, y así paulatinamente. Y esos seres que antes eran atraídos por la oposición de la energía, finalmente se unirán con otros seres por afinidad de la energía, no por la atracción del antagonismo. Y este viaje de integración por fin da como resultado el ascenso a la conciencia solar. La persona individualmente sabe, siente, que ella tiene su propio sol interno que brilla a través de ella. Se han dado casos de seres que en este camino convergen por fin con su pareja solar. Pero paradójicamente, cuando ambos ya se sentían completos y no buscaban ni pensaban que había fuera nada. Entonces, sus mutuos caminos de integración les han llevado a confluir en su conciencia solar. Son esos seres cuyo estado de conciencia ya no depende de nada ni de nadie de fuera, para ser felices, para estar en paz y plenos. Ellos ya son felices dentro de ellos mismos y consigo mismos. Y entonces ven en el otro el reflejo de su propia plenitud y felicidad. Su relación es de devoción mutua, esa sensación de estar en el hogar. Es posible también que en ese reencuentro de parejas solares no se den las condiciones apropiadas para continuar el camino unidos. Posiblemente queden algunos cabos sueltos por integrar, pero el encuentro siempre servirá de propulsión para seguir encarnando el ser solar. Si no para los dos, por lo menos sí para uno de ellos. De todas formas, el mensaje fundamental es que ya somos completos y plenos, ahora. El resto, sea lo que sea, se dará por añadidura. Si en el llamado camino de la llama aparecen otros seres que no están comprometidos con su propio camino interior, estos estarían reflejando la parte de nosotros que aún le falta el compromiso con nuestro propio camino interno. Esto lo suelen sentir las personas como mucha frustración. En esta prueba de teatro se determinará el grado de energía que aún está sin integrar y por lo tanto podría desaprovechar nuestra realización. De modo que se trataría de tomar conciencia de esta situación desalineada y elegir con determinación retomar la energía que se estaba poniendo fuera y que mantenía a la pareja enganchados en un patrón de apego desequilibrado, que no llevaba a ninguna parte, y por supuesto
que no ayuda a liberar a ninguno de los miembros que ejecuta ese teatro. Recordemos, el mayor compromiso con nosotros mismos es que nada ni nadie nos quite nuestra paz, nos saque de nuestro centro. La única manera en que podemos sentirnos conectados con nuestro Dios interior es estar en paz, ahora. Así que una situación que nos reporte lo contrario no es tolerable ni negociable. Esto es amar al Dios interno sobre todas las cosas. Esta es nuestra gran brújula para el discernimiento y nuestro mayor compromiso con nuestro ser. Y ya para terminar este trabajo, os cuento la última conversación que tuve con Violeta. Le recordaba de nuevo sobre la necesidad de retomar todas las proyecciones que se hacen hacia afuera, hacia las personas, hacia las relaciones. Le digo, no hay nada fuera de nosotros. Tal como nos relacionamos con nosotros mismos, así serán nuestras relaciones externas. Si nos amamos y respetamos, desde fuera recibiremos lo mismo. Y si nos rechazamos y no confiamos en nosotros, así será lo que recibamos de los demás también. Después de repasar cómo es el funcionamiento de las redes neuronales y de que los teatros externos que magnetizan son debidos a que necesitan seguir chutándose, me preguntaba, ¿pero cómo se hace eso? ¿Cómo puedo superar mi rabia y el enfado conmigo misma? Siempre me sale una red con mucha rabia, que me empuja a proyectarla y ver al culpable de esa rabia mía fuera. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, le digo, pero bueno, si hay que repetirlo más veces, pues lo repetimos. Mira, Violeta, estas redes están dentro, son lo que se llama pasado. No podemos luchar contra ellas. No hay otra fórmula para liberarlas que no sea reconocerlas y acto seguido reconducir la energía hacia la red liberada. No es fácil esto, en el sentido de que se trata de hábitos, de redes que se retroalimentan una y otra vez. Pero a base de estar vigilantes, atentos, sí se pueden reconducir hacia el polo del futuro liberado. Es cierto que estas redes emergen, invadiendo la mente, alterando la conciencia, machaconas, buscando su dosis habitual de químicos. En lenguaje jocoso se diría, está rayado. A mí, cuando la mente se me ponía cotorra y machacona, me servía la afirmación, yo no tengo que hacer nada. Y en esa no lucha contra la mente, ésta terminaba por calmarse. Cuando la mente y las emociones siguen siendo repetitivas y continúan llevando nuestra conciencia hacia afuera, a ver el origen de nuestros problemas fuera, en alguna carencia de fuera o en algún culpable, entre comillas, de fuera, o lo que sea de fuera, ya sabemos que la afirmación poderosa es: no hay nada fuera de mí. Y si todavía no has llegado a ese convencimiento de que no hay nada fuera de ti, entonces se podría aplicar lo que esconde el consejo de esta frase de Jesús, que dice más o menos: si tu mano o tu ojo son ocasión de pecado, arráncatelo.
Siempre me ha parecido muy fuerte esta cita, pero ahora puedo entenderla desde otra perspectiva. Resulta que si algún patrón viejo, un patrón verdaderamente parásito, está robando nuestra energía, nuestra atención, no nos queda más remedio que ser tajantes y volver la mirada hacia el otro lado, no darle nuestra atención para no retroalimentarlo. Otro episodio al respecto sería cuando Jesús sanaba. Él siempre decía: vete y no peques más. Es decir, le llevaba la luz del entendimiento sobre el origen de ese pecado o hábito malsano, y acto seguido le recomendaba no pecar más, o lo que es lo mismo, no volver al viejo hábito, no seguir retroalimentando el viejo patrón, pues de otra forma se sigue actualizando esa red neuronal vieja, que en este caso sería esa red de la rabia y del enfado contigo misma. Es una red que se chuta, que ya la tienes localizada, por lo tanto, toca mirar hacia el otro lado. Ya no interesa darle ni un ápice de atención. Por ejemplo, no podemos negar lo que sentimos, pero acto seguido nos decimos: sí, sí, ahora sale esta rabia, o este enojo, o esta frustración, o la emoción y el correspondiente pensamiento que sea. Pero a mí ya no me interesa esto. Ahí se queda. Ahí lo dejo. Ya no me pertenece. Lo suelto. Yo he elegido otra cosa. Yo miro hacia mi reino de los cielos, en el que ya existo ahora. Este trabajo nadie lo puede hacer por nosotros. Es una atención consciente y una redirección permanente de la energía, cada vez que emerja la vieja red neuronal, con la emoción desagradable que sea. Reconduciremos la atención hacia el otro lado, en donde esa red no existe y ya está liberada. Es quitarle nuestra atención, no alimentarla más. Poner nuestra atención en lo viejo y pasado lo petrifica, como le ocurrió a la mujer de Lot al mirar hacia atrás. Nunca negaremos la red neuronal del pasado, sea lo que sea de lo que se trate. Nosotros elegimos, en un acto de voluntad consciente, alimentar lo que queremos en nuestra vida, lo futuro, lo liberado, lo expansivo. Y llega un día en que esa atención ha ido creando redes neuronales muy físicas en nosotros, redes liberadas de ese patrón, y por fin se vuelca totalmente hacia el polo liberado, como la balanza que se vuelca por fin hacia el otro platillo. Y de esta forma, esas viejas redes ya dejan de dar la lata y de robar tu energía, que es tu atención. Dejan de ser un problema, se han desactivado. Y con ello nuestra energía Kundalini, puesto que ya se ha hecho la alquimia de esas redes, obtendrá un flujo cada vez más permanente, sin altibajos, lo que se traduce en más conciencia de presencia, más ahora, más conciencia neutra. No se puede estar en la paz del ahora sin un flujo permanente de Kundalini. Recordemos que la Kundalini solo puede ascender y seguir ascendida en la conciencia de presencia. Bueno, pues hasta aquí este presente trabajo. Espero, como siempre, que sirva de reflexión y de empoderamiento. Abajo os dejo el enlace de un vídeo que expresa la relación y el baile grandioso entre galaxias.
Dejad volar la imaginación y bailar con ellas. Que lo disfrutéis. Y como siempre, un abrazo muy grande desde mi corazón, con la alegría inmensa de sentirme acompañada por mis hermanos de la conciencia crística. Gracias por estar aquí. Gracias.